Recording is on. Esos trastornos que comprometen precisamente todo lo que concierne a esto de la hemóstasis, ¿cierto? Bien. Entonces es importante tener presente todo lo relacionado con ello. Entonces hablemos de la hemóstasis. Ustedes saben que la hemóstasis básicamente es la respuesta que se da cuando se da una injuria en un vaso sanguíneo. Básicamente hay una lesión en lo que es el endotelio vascular. Por tal motivo, cuando hay esa lesión vascular, el organismo de forma natural intenta realizar la parada de la sangre por medio de unos pasos básicos, hasta terminar en un trombo maduro. ¿Cuáles son esas fases? Las fases de la hemostasis natural nuevamente conciernen una hemóstasis primaria y una hemóstasis secundaria, ¿cierto? Que ya las vamos a ver. La hemóstasis primaria básicamente está catalogada como lo que conocemos como la agregación plaquetaria. Y la hemóstasis secundaria obedece a lo que conocemos como la cascada de la coagulación, ¿cierto? Estas fases hemostáticas obviamente están reguladas, ¿cierto?, por diferentes mecanismos intrínsecos que permiten que se vayan dando una concatenada con la otra. No de forma secuencial, sino de forma simultánea, ¿oyeron? Normalmente nosotros explicamos, bueno, de hecho la ciencia ha explicado estos mecanismos de ambas maneras, ya lo vamos a ver. También tenemos un proceso de, bueno, los mecanismos reguladores son los que permiten precisamente que la hemóstasis se dé en el lugar donde está la lesión. Pero también tenemos otros aspectos importantes como la fibrinólisis, que básicamente lo que hace es que reduce el proceso. Una vez ya se dé la hemóstasis, que se restauró lo que es el vaso sanguíneo, disolver positivo a restaurar la permeabilidad vascular. En muchos casos también se usa esta propiedad como efecto hemostático. Hay hemostáticos que disminuyen la fibrinólisis. Y básicamente debemos tener presente que debe haber un equilibrio precisamente entre esas reacciones. Que si en el momento en que se dé una alteración, obviamente vamos a achacarlos a procesos que son propios del paciente o adquiridos como predisposición genética como tal, ¿cierto? Entonces miremos qué es lo que va pasando. Entonces, de forma inicial, digamos que aproximadamente unos 20 minuticos, de 15 a 20 minutos, lo que vamos a tener es una vasoconstricción refleja. Esa vasoconstricción refleja se da precisamente de dos maneras. Se da por, digamos, una contracción de la musculatura lisa de forma refleja, o también se da por la estimulación del simpático a esas fibras musculares lisas para la contracción por medio de ¿qué? De todas esas catecolaminas que se liberan en el momento de la injuria. Entonces tenemos dos vías para que se dé esa vasoconstricción refleja que estamos viendo aquí. Ya les explicaba que básicamente la exposición que se da del colágeno, de las fibras de colágeno, de la matriz extracelular del endotelio vascular, esa exposición genera esos cambios como tal, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene que se dé esta reducción por medio de esta, digamos, de esta primera fase que no tiene nada que ver con la fase primaria, aunque está incluido en la fase primaria, pues digamos que no es la principal, tiene una función, pero no es el eje principal de esto. Básicamente el hecho de que se reduzca la luz del vaso obviamente disminuye el flujo. Al disminuir el flujo es mucho más fácil que se dé la agregación plaquetaria, así el flujo fuera, digamos, tuviera un flujo continuo normal. Ustedes se estarán preguntando, profe, pero es que no todas las hemorragias pueden parar por medio de esta disminución de la luz del vaso sanguíneo. Es cierto, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, digamos que la plaqueta sí juega un papel muy importante en la hemóstasis primaria, y es el eje central. Entonces, digamos que, bueno, las plaquetas son discos citoplasmáticos anucleados, ustedes lo conocen, tienen una vida media de 6 a 8 días en perros y gatos, y obviamente se producen en la médula ósea, y recuerden que son liberadas a partir de megacariocitos, son células grandes, ¿cierto? A medida que van transcurriendo en su proceso de maduración se convierten en plaquetas.
Entonces, ¿cuál es la importancia de la plaqueta? La plaqueta, no sé si me confirman, si puedes ver mi señalador. La flechita ha sido. Sí, señor. Ok. La plaqueta, una vez entra en contacto con el endotelio vascular, con las fibras de colágeno expuestas por el daño que se dio, por la injuria que se dio, vemos cómo se adhieren. Y esta plaqueta es capaz de adherirse a esa, digamos, a esa lámina basal, a esas fibras de colágeno por medio del factor de von Willebrand, ¿cierto? Entonces nos venimos acá. Miren que el factor de von Willebrand nuevamente está en las superficies, digamos, en la mayoría de los tejidos, sobre todo sobre la superficie del endotelio vascular, sobre el colágeno realmente. Entonces siempre se necesita del factor de von Willebrand para poder activar la plaqueta, para que la plaqueta se pueda adherir. Y estas glicoproteínas también son necesarias, ¿cierto? Esta glicoproteína LB son necesarias para que la plaqueta se pueda adherir a el factor de von Willebrand. Entonces, quiero que lo tengan presente, porque miren que ya la clase pasada les hablé sobre perros que tienen esta predisposición a una disminución de este factor de von Willebrand o incluso al factor antihemofílico A, que siempre está unido al factor de von Willebrand. El factor antihemofílico A es el factor 8, ¿cierto? Siempre lo vamos a encontrar pegadito. Entonces, por eso dice, que ese perro tiene una deficiencia de factor antihemofílico A. Ustedes siempre escuchan eso. Un factor antihemofílico A es básicamente en ese aspecto como tal. Bien, entonces son necesarios cuando la plaqueta, obviamente aquí contacta con el endotelio vascular por medio del factor de von Willebrand, obviamente sufre dos procesos. Una es la activación y la otra es lo que nosotros llamamos como metamorfosis. Esa metamorfosis es una metamorfosis viscosa. Entonces lo que hace es que cambia de forma y esa forma lo que le permite es poderse pegar. Recuerden que es una metamorfosis viscosa, es decir, cambia de forma y al cambiar de forma se hace pegajosa para la agregación plaquetaria. Ahora, pero ustedes dirán, listo, el cambio de forma una sola, pero entonces, ¿cómo se da la agregación plaquetaria si se necesitan más? Bueno, además de eso, la plaqueta lo que hace es que se degranula. La plaqueta tiene la propiedad de producir ADP. Esta ADP también tiene la propiedad de agregador plaquetario, también tiene trombosano A2 y libera una sustancia muy importante que es la serotonina. La serotonina, recuerden que es un potente vasoconstrictor que ayuda a esta vasoconstricción refleja inicial que les había comentado. Entonces, la ADP, los trombosanos A2 son agregadores plaquetarios y vemos cómo la serotonina, que también se libera por medio de la plaqueta, induce la disminución de hasta un 40% de la luz del vaso por medio de ese reflejo como tal. Entonces vemos cómo van llegando muchas más plaquetas, se van activando, se van haciendo la metamorfosis viscosa. Esto se le llama la reclutación, ¿cierto? Y digamos que en cierta medida se da lo que es la agregación plaquetaria o la formación del tapón plaquetario, ¿cierto? Hasta aquí todo claro. Bien. Ahora, entonces, la pregunta que les hacía al inicio, ¿será que es suficiente la agregación plaquetaria en todos los casos cuando se da una injuria de un vaso sanguíneo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue eso? Bueno, la respuesta es no, ¿cierto? Tenemos hemorragias de vasos, de grandes vasos que no son controladas simplemente por la agregación plaquetaria. Profe, qué pena. Sí. ¿Usted podría repetir lo del factor von Willebrand, que no lo entendí muy bien, por favor? Para que se dé la agregación plaquetaria, para que se dé la agregación y activación plaquetaria, se necesita que haya una adherencia de la plaqueta con las fibras de colágeno, la lámina basal, que son todas estas fibras de colágeno que tú estás viendo aquí. ¿Por qué? Porque el endotelio vascular es lo que recubre la parte interna del vaso sanguíneo y se supone que es lisa. Ahora, más adelante te voy a explicar
lo que puede pasar con el endotelio vascular en ciertos casos. Pero digamos que aquí hay una injuria, como está allí, hay pérdida de ese endotelio vascular, es decir, pérdida de esa superficie. Al perderse esa superficie, obviamente queda expuesta la lámina basal, que está, decíamos, está compuesta de colágeno, básicamente. El colágeno, al contactar con la plaqueta por medio del factor de von Willebrand, se activa, ¿cierto? La plaqueta se adhiere en esa superficie, ¿cierto? Al adherirse, obviamente empieza empieza a pegarse y se activa lo que conocemos como la metamorfosis viscosa, que es ese cambio de forma que ella sufre, como pegajoso, adherirse una con otra. Entonces, ¿cómo empiezan a agregarse para poder generar más metamorfosis viscosa? Ella te empieza a degranular, es a botar todos estos ADP tromboxanos, que lo que hacen es una quimiotaxis sobre más plaquetas. Y obviamente a medida que van llegando, van haciendo cada una su metamorfosis viscosa porque están adheridas al factor de von Willebrand. Y sí se van agregando. Y recuerda que también te expliqué que también se hace una contracción refleja gracias a la serotonina liberada por las plaquetas. No sé si te quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, ¿qué sucede después? Listo. Digamos que les estaba colocando el ejemplo en que muchos vasos no son capaces, por medio de la agregación plaquetaria y la reducción del tamaño de la luz del vaso sanguíneo, llevar a feliz término una hemóstasis. Entonces se necesita, digamos, que un paso más. ¿Cuál es ese paso adicional? Ese paso adicional es la coagulación como tal. Entonces miren que es un siguiente paso, lo podemos ver así. Es un siguiente paso donde la agregación plaquetaria es complementada con la aplicación de fibrina. La fibrina obviamente genera una malla fuerte para que ese apiñonamiento de las plaquetas obviamente sea firme, ¿cierto? Sea bastante compacta. ¿Cómo se desencadena la hemóstasis? A esto se le llama hemóstasis secundaria. Entonces, ¿cómo se desencadena la hemóstasis secundaria? La hemóstasis secundaria, de forma experimental, se llevó al conocimiento de lo que conocemos como la cascada de la coagulación. Yo imagino que todos ustedes están familiarizados con la cascada de la coagulación o en su momento la vieron. Estoy seguro que en patología la ven. Entonces, en patología o por allá en fisiología, cuando hablamos de la sangre, nos enseñaban que había dos vías para la activación de la vía común, es decir, para que se desencadenara la cascada de la coagulación. Esto se hace de forma in vitro. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita para la vía extrínseca, se necesita que es la lesión que se produjo de forma externa, por eso se llama extrínseca, se genere por medio de la destrucción de tejido sano externo. Entonces, ese tejido, esas células liberan lo que conocemos el factor tisular, que el factor tisular dentro de la cascada de coagulación es el factor 3. ¿Oyeron? ¿Me escucharon? Sí, señor. Bien. Entonces, tenemos el factor tisular que se produce, digamos que aquí hay una lesión, se produjo un factor tisular y ese factor tisular acompañado de calcio y de una proacelerina estimulan la activación. Bueno, no, voy a hacer un alto para que se entienda mejor. Voy a empezar por la vía común. Porque debo explicarles que, como están viendo en la imagen, esto que ven ustedes azul es la fibrina. Pero ustedes saben que la fibrina no puede circular por, digamos, la sangre de forma libre. ¿Qué pasaría si la fibrina circulara por la sangre de forma libre? Tuviéramos una coagulación intravascular diseminada, ¿cierto? Por tal motivo, de forma sanguínea, tenemos el fibrinógeno en la sangre. Pero necesitaríamos de alguien que nos active el fibrinógeno. El fibrinógeno, básicamente, bueno, recuerden que es el factor número 1. Necesita de la trombina, que es el factor número 2, para
la trombina para la activación, es decir, el desdoblamiento de esta proteína en su expresión mínima, que son estas fibras de este tejido fibrinoso. Entonces, el fibrinógeno es el factor 1, la trombina es el factor activado de la protrombina, que es el factor número 2. Entonces, tampoco podría estar libre la trombina en la sangre, porque obviamente también desencadenaría la formación de fibrina como tal. Entonces, vemos cómo hay una serie de factores como el calcio, los fosfolípidos, una proacelerina, que se conocen como factores coagulantes o protrombina, ¿cierto? Inducen a la activación de la protrombina como tal. Entonces vemos que la vía común siempre va a iniciar con la activación del factor 10, que es el factor de Stewart-Fowler. Cuando se activa el factor de Stewart-Fowler por cualquiera de las dos vías, sea por la extrínseca o por la extrínseca, este factor de Stewart-Fowler activado teniendo presente todos estos otros factores como son la proacelerina, el fosfolípido, ¿cierto? Y el calcio generan la activación de la protrombina. Digamos que hasta ahí vamos bien, no hay ningún inconveniente. Otra cosa importante que ustedes deben saber es que la protrombina es producida en el hígado. Entonces ahí les voy, ahí les voy tirando como unos ítems para que ustedes tengan presente por qué se da, los problemas de coagulación en aquellos pacientes que tienen problemas hepáticos como tal, ¿cierto? Entonces ya tenemos un primer factor que es, que es lesionado cuando tenemos problemas hepáticos como tal. Bien. Entonces tenemos que, ya conocemos la vía común, ¿cierto? Aquí llegan todos dos. Ahora, vamos otra vez a la vía extrínseca. Vemos que hay una lesión tisular, es decir, una célula dañada, una lesión como lo estamos viendo aquí de este lado, y por medio de la liberación del factor, la tromboplastina tisular, ¿cierto? Que es ese factor 3 como se lo había explicado, y por medio de una proacelerina y el calcio, nosotros vemos cómo podemos activar nosotros el factor 10, ¿cierto? A la activación de, este es una proconvertina y el 5 es una proacelerina. No se les puede olvidar. Proacelerina, proconvertina. Entonces vemos que es decir, este complejo, porque realmente es un complejo, se llama complejo activador de protrombina, ese complejo es el que actúa para activar el factor 10. Ya saben que la vía extrínseca se da por una lesión externa como tal. Vean que es necesario que haya fosfolípidos, siempre va a haber necesidad de daño tisular, por eso hay liberación de fosfolípidos, como lo ven aquí, esto PL, en ambas vías, en todas las vías. ¿Qué sucede con la vía extrínseca? La vía extrínseca se supone, in vitro, se supone que se da por una lesión del endotelio vascular como tal. O sea, una lesión interna, es decir, un cáustico que se aplique dentro del torrente circulatorio que lesione el endotelio y lo cambie de liso a rugoso. Entonces aquí lo que vamos a tener es la activación del factor de Hagemann. O sea, todo se inicia por medio del factor de Hagemann, que es el factor número 12. Cuando se activa el factor de Hagemann, ya sabemos por un contacto de superficie, el factor de Hagemann, que es el 12, obviamente se activa y el factor de Hagemann activado va a activar al factor antihemofílico C, ¿cierto? Este factor antihemofílico C, como digamos que de aquí es donde denota el nombre de todos, de todos estos, de este modelo como tal de cascada, porque se van dando cuenta que es como si fuera una escalerita. Entonces se activa el factor antihemofílico C y a su vez este factor antihemofílico C
por medio, miren que aquí se encuentra el factor número 8, que en este caso es el factor antimofílico B, se activa precisamente con los fosfolípidos de membrana, el calcio, para activar al factor antimofílico A. Y así sucesivamente vamos a encontrar la activación del factor 10, que recuerden que es el de Stewart-Power. Entonces vemos como una serie de mecanismos enzimáticos generan la formación de la fibrina, que es la que se necesita hagan de cuenta que las plaquetas son el bloque y la fibrina es el cemento. Entonces nosotros lo que estamos tratando es de apiñonarlos mucho más e incluso sacar ese suero, porque recuerden que cuando se da la coagulación, lo que se da es que la fibrina envuelve todo el paquete celular, ¿cierto? Y nosotros necesitamos, cuando se da esto, que es cuando se activa el factor de estabilización del coágulo, lo que se hace es que se aprieta y obviamente sale todo ese suero que está dentro o entre las plaquetas como tal. Bien, si se dan cuenta, nosotros normalmente pedimos algunas pruebas para determinar cómo está la coagulación de un paciente. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar la vía extrínseca, nosotros lo que hacemos es que pedimos una prueba de tiempo de protrombina, ¿cierto? Y cuando nosotros queremos evaluar la vía intrínseca, nosotros pedimos el tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿cierto? Que es la que va a evaluar todo lo que es esta vía como tal. Sé que es un poquito enredado, pero digamos que ustedes pueden ondear en el tema para que lo entiendan realmente, porque aprenderse los factores de coagulación, digamos que es un poquito complicado. ¿Qué son importantes? Que ustedes entiendan qué función tiene cada uno de ellos, ¿cierto? Eso es como lo único que yo pensaría que es importante dentro de conocer cada uno de los factores, el factor antimofílico C, perdón, sí, el factor antimofílico C, el factor antimofílico B. Recuerden que este es el factor antimofílico A, que es el que está pegado al factor de von Willebrand, ¿cierto? Pues el 8 es más fácil de aprender porque siempre está pegado con el factor de von Willebrand. Bueno, si esto les pareció difícil, entonces, ¿qué se espera para lo que es el modelo de coagulación basado en la celularidad? ¿Por qué se inventaron otro modelo para explicar la coagulación? Porque este modelo no explica la coagulación en vivo. Esto lo explica in vitro como tal. Entonces, si no entendieron hablen o callen para siempre. Porque el modelo de coagulación basado en células es quien ha intentado explicar cómo realmente se da la coagulación en el paciente, que realmente es lo que a nosotros nos interesa. Es decir, lo que les acabo de explicar es lo que sucedería cuando nosotros sacamos la sangre en un frasco, ¿cierto? Lo sacamos, se supone que eso es lo que se generaría. Pero digamos que el modelo de coagulación tiene, digamos, una explicación mejor de cómo se da esto. No echen en saco roto lo que ya hablamos, porque igual tienen relación, sino que, repito, es la explicación celular de la coagulación como tal. ¿Qué cosas importantes debemos tener nosotros presentes? Que el factor tisular es quien inicia el proceso fisiológico primario de la coagulación. Mírenlo, aquí está, este factor tisular. Es decir, independientemente de la lesión en nuestro organismo, siempre el factor tisular, las células que están dañadas son las que generan la liberación del factor tisular, que acompañada de la proacelerina, de la proconvertina, vemos cómo activa al factor de Stewart-Power. Y recuerdan dónde estaba el factor de Stewart-Power, en la vía común. Es decir, voy a devolverme. Mírenlo aquí. En otras palabras, ¿esto no les parece familiar? Sí. Esto para mí es la vía
extrínseca. Entonces, repito, tengo una célula lesionada que me libera el factor tisular, que es el 3, acompañado de una proconvertina, genera obviamente el desencadenamiento de o la activación del factor de Stewart-Power, y este factor de Stewart-Power con la proacelerina son capaces de activarme la trombina, ¿cierto? La protrombina, perdón. La protrombina, recuerden que genera, al activarse, pues genera, puede generar la activación de la fibrina, pero en pequeñas cantidades. Por eso se llama fase de iniciación. Entonces, el modelo de coagulación basado en células tiene 3 fases. Una de iniciación, que ya se les acabo de explicar. ¿Qué sucede? Que esto es muy pequeño. Miren aquí. Lo que les decía, aquí estamos liberando protrombina, que es el factor número 2, que este es el factor que les dije que se producía en el hígado, en pequeñas proporciones. ¿Para qué? Para producir trombina. ¿Qué se necesita? Se necesita precisamente amplificar esta respuesta para poder producir más trombina. Entonces, por eso hablamos de una fase de amplificación. Antes de explicar la fase de amplificación, debo también hacer énfasis en que cuando se da también ese daño tisular, el factor tisular también tiene la propiedad, con este binomio, con esta proconvertina, de activar el factor número 9. ¿Recuerdan cómo se llama el factor número 9? El factor antimofílico B. Entonces, este factor antimofílico B se va a pegar a la plaqueta. Cuando se activa, se pega a la plaqueta. Listo, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, esta es la fase de iniciación. Resumen, en la fase de iniciación, el factor tisular con la proconvertina generan la estimulación del factor 10, que es la vía común, ¿cierto?, para estimular a la protrombina, y también a el factor antimofílico B, o factor de Christman, para que se adhiera a la plaqueta. Listo, hasta ahí sin problema. ¿Qué sucede en la fase de la amplificación? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que este poquito de protrombina que nosotros tenemos aquí, obviamente, se genere por diferentes rutas. Entonces, esta protrombina obviamente se activa. Al activarse, miren lo que hace. Entonces, la protrombina activada genera mayor estimulación del factor 5, que es una proacelerina. Quiere decir que ¿dónde actúa la proacelerina? Mírenlo aquí. Digamos, adheriéndose a células que están dañadas. ¿Qué más me estimula? Me estimula la conjugación del factor antihemofílico A con el factor de Willebrand. Es decir, me está atrayendo muchas más plaquetas, ¿cierto? Entonces, este factor es indispensable precisamente para poder adherir muchas más plaquetas en el proceso de la coagulación como tal. Y tenemos también que me activa, yo siento que hay algo que va y viene, me suena, no sé si... También me activa el factor antihemofílico C, que como ustedes bien saben, genera o está metido dentro de la ruta intrínseca. Entonces se dan cuenta que yo se lo separé allá, como lo hace el modelo de la cascada de la coagulación, pero se dan cuenta que acá lo que estoy tratando es de explicar el modelo completo, de forma secuencial, cómo se da, ¿cierto? Entonces vemos que este factor antihemofílico B, ¿cierto? Vemos cómo también activado me genera dentro de la cascada de la coagulación una función muy importante, porque me va a seguir activando. Entonces, voy a devolverme. Recuerden entonces, miren que si yo he liberado una proacelerina, me voy hacia adelante, más proacelerina, si yo he liberado más factor antihemofílico C, que es el 11, es este que está aquí, que está dentro de la vía extrínseca, mírenlo acá, y yo he liberado más factor antihemofílico A,
Mírenlo aquí. Yo básicamente estoy aumentando la respuesta cuando estoy trabajando este ítem acá. Por eso se llama amplificación, porque tengo diferentes rutas para poder activar más trombina. Ahora ustedes dirán, pero profe, pero ¿cómo así? ¿De dónde salió que la trombina? Claro, porque todo va a morir aquí. Todo va a llegar aquí a la activación de la protrombina con la trombina, ¿cierto? Todo esto es como si yo estuviera sumándolo a esto. Todo esto, recuerden que las plaquetas también tienen la propiedad de activar el factor antihemofílico A. Entonces miren que es como que estamos multiplicando cada una de estas respuestas. Y lo otro es que esto me activa también la vía intrínseca, que ahora la vamos a ver por acá. Bien, entonces estoy activando las plaquetas y esas plaquetas ya activadas con toda esa liberación de trombina, vemos cómo entramos ya a la fase de propagación. Entonces, miren que ahora aquí voy a recordar esta activación del factor antihemofílico B que se había dado de forma inicial, que está adherido a la plaqueta. Vemos cómo esto genera o inicia la ruta intrínseca que veíamos al principio. Entonces, mírenla acá. El factor antihemofílico B, ¿cierto? Aquí lo vemos. Mírenlo aquí. En la ruta intrínseca. Ahora me voy acá. Mírenlo acá. Obviamente me va a desencadenar, al igual que la anterior o la vía que ya vimos clásica, me va a activar el factor de Stuart. Y el factor de Stuart, con todo esto que se dio en la amplificación, obviamente va a generar el doble, triple o 4 veces la activación de protrombina. Y por ende, si hay activación de protrombina, pues ustedes saben que vamos a tener trombina. Y la trombina va a desbloquear o desdoblar el fibrinógeno a fibrina. Digamos que es bastante enredado, como ya lo dije anteriormente, pero se dan cuenta que hay diferentes pasos importantes. Entonces, en la iniciación, obviamente es el gatillo. En la amplificación lo que queremos básicamente es sacar la gran mayoría de las enzimas que se puedan, estimulando la plaqueta y para activar la plaqueta. Y cuando se da la activación de la plaqueta, pues estamos usando todos aquellos metabolitos que ya estaban libres para seguir potenciando cada uno de las enzimas de la vía común. Entonces miren que aquí estamos activando la vía común. Con esto estamos activando la vía intrínseca que va a derivar a la vía común, ¿cierto? En eso básicamente se encarga este modelo como tal. Pues si hay alguna pregunta, la pueden hacer sin problema. Yo los entiendo de pronto si de primeras no lo agarran, pero es cuestión de que lo analicen ustedes de forma individual como tal. Bien, esta es la manera como se explica el proceso in vitro como tal. Entonces, ahora, si ustedes se dieron cuenta, hay una serie de factores que son, digamos, que pueden generar problemas en el caso de que la agregación, de que la coagulación sea, desbordada, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de la regulación de la hemóstasis. Entonces, tenemos varios aspectos que pueden limitar ese proceso. Entonces, ¿cuáles son? Digamos que uno de los principales es el óxido nítrico, que digamos que reduce el calcio intraplaquetario. Entonces, ustedes vieron cómo se necesita el calcio en todo lo que es el proceso de la coagulación como tal. Entonces, al limitar el calcio alrededor del proceso de cicatriz de coagulación, estamos evitando de que se dé una trombosis en otros lugares, ¿cierto? También tenemos el adenosin-difosfato, es otra molécula que está alrededor, que son liberadas por el endotelio vascular sano, y las prostaciclinas como tal, que limitan la respuesta de los trombosanos A2 que son liberados por las plaquetas. Entonces miren que nosotros, el mismo organismo dice, bueno, aquí está la lesión, pues trábajenme aquí, no quiero que me trabajen por otro lado.
porque se volvería un problema, digamos, se volvería un problema en otras regiones, entonces se generarían trombos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos tener presente como tal. Ya les expliqué que son propiedades inhibidoras del endotelio sano, es decir, todo este tejido que está aquí alrededor sano, ¿cierto? Es más o menos lo mismo, déjenme yo muestro acá. Es más o menos lo mismo. Es lo que hace el endotelio vascular normal, obviamente, básicamente controla la reactividad plaquetaria a través de los inhibidores que ya les explicaba, la prostaciclina, la adenosin-difosfata y el óxido nítrico, ¿cierto? Y, digamos, tenemos unos anticoagulantes naturales, que es la antitrombina. Mírenla aquí, ella lo que hace básicamente es que bloquea la trombina para evitar es decir, toda esa trombina que se liberó en ese proceso, digamos, en ese cúmulo donde se está dando la coagulación, es captada precisamente por la trombina como tal, la antitrombina como tal. Y también tenemos la trombomodulina, que también se encarga de tomar todos esos fragmentos de trombina libre, ¿cierto? Al retomar todos esas moléculas de trombina, pues obviamente la trombina no va a actuar sobre el fibrinógeno. Y en cierta medida, pues no va a haber coagulación. Digamos que estos son los procesos de inhibición como tal, ¿oyeron? Esta unión de la trombomodulina con la trombina genera el desdoblamiento de la proteína C. Entonces vamos a tener una proteína C activa y por ende va a haber una proteólisis de los factores proacelerina y factor antimofílico A. Repito, esto hace la inhibición del proceso de coagulación alrededor del tejido sano. ¿Oyeron? No se les puede olvidar, no estoy hablando nada raro. Ahora, ¿qué sucede cuando ya hablamos del proceso de hemostasis, ahora hablamos del proceso de fibrinólisis? Entonces, la fibrinólisis ya les explicaba al principio que es el control de todo ese proceso de coagulación. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez ya se haya restaurado todo lo que es el flujo sanguíneo, se necesita que algún operario quite ese montículo que está ahí. Entonces lo hacen por medio de la vía de la fibrinólisis. ¿Qué es lo que se tiene que activar? Se tiene que activar el plasminógeno. El plasminógeno activado genera la plasmina, que no puede ir libre en el torrente circulatorio, por ello necesita una serie de eventos que ya se los voy a explicar para activarse. ¿Qué es lo que hace la plasmina? La plasmina desdobla la fibrina en FPDs, que son productos de división de la fibrina soluble. Yo no sé si ustedes recuerdan en pandemia que a uno le medían esto en la pandemia, precisamente para determinar el grado de fibrinólisis que estaba realizando el cuerpo, porque estaba generando el cuerpo coagulaciones intravasculares en los pacientes que tenían yo tengo un familiar que medían las FDs. Eso medía para cuánto mismo estaba desdoblando todo lo que esto quiere decir que estaba sobrecoagulando, porque el organismo estaba haciendo fibrinólisis. No sé si de pronto tuvieron algún, Dios quiera que no, un familiar que sufrió de esto. Entonces, esta es la manera como se desdobla la fibrina por medio de plasminógeno. Ahora, ¿qué se necesita para la activación del plasminógeno? El endotelio, de forma autónoma, básicamente activa al activador de plasminógeno de tipo tisular, y este activador de plasminógeno de tipo tisular es quien desdobla el plasminógeno. Ahora, por otro lado, también puede haber glucoproteínas inactivas que básicamente son activadas por las cantidades exagerantes de la calicreína, que recuerden que es el factor de Hagemann, y el factor de Stuart-Power. Cuando hay una cantidad exuberante de estos factores,
obviamente se activa el activador de plasminógeno de tipo uroquinasa. Entonces tenemos el de tipo uroquinasa y el de tipo tisular. Estos dos activadores son los que me van a generar la activación del plasminógeno. Hasta ahí todo bien, no hay problema. Hay otras sustancias que también, entonces todo tiene equilibrio, ¿cierto? Hay sustancias que regulan una u otra. Entonces, miremos cómo tenemos factores que son liberados también por el endotelio vascular, inhibidores de fibrilina, o si son moléculas que es este que está aquí, bloquea la ruta para la activación de la plasmina. La plasmina lo que hace es que bloquea precisamente la plasmina para que no se dé la fibrina a la antiplasmina. No tiene una población exagerada. Usted lo que hace es que disminuye la fibrinólisis para que el coágulo se mantenga mucho más tiempo. Un ejemplo de ellos es, bueno, las mujeres lo conocen, que es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico actúa precisamente en esta fase como tal. Bien, esto es una imagen muy parecida a la anterior, donde básicamente se explica aquellos mecanismos que generan precisamente la parada de la fibrinólisis como tal. Entonces la antiplasmina obviamente bloquea al plasmino, bloquea a plasmina para evitar que se dé desdoblamiento de fibrinógeno, ¿cierto? La antiplasmina toma a la plasmina libre y evita que se dé el corte de todas esos productos de degradación, todas esas fibrinas como tal, ¿cierto? Y el TPA, que ya se los expliqué, derivado de la uroquinasa, ya les explicaba que obviamente evita que se active el plasminógeno y por tal motivo no se da el corte de la fibrina y por ende el coágulo va a permanecer mucho más tiempo allí, ¿cierto? Digamos, son los mecanismos que nosotros podemos aplicar para que el coágulo se mantenga por mucho más tiempo porque el paciente sigue teniendo hemorragia. Pero yo les estoy explicando lo que se hace de forma natural. Bueno, después de todo este recorderis de lo que es la coagulación, repito, ustedes muy probablemente ya lo han visto en las diferentes asignaturas que han pasado. Ahora sí les voy a hablar de la parte quirúrgica como tal. Entonces miremos que durante el procedimiento quirúrgico, repito, es inevitable que nosotros lesionemos un vaso sanguíneo. Es inevitable, como estamos viendo aquí. Esto es un paciente que se le está haciendo una cesárea. Lo que están viendo aquí son las carúnculas, ¿cierto? Del útero. Y vemos cómo hay una cantidad de sangre, digamos, a simple vista. Entonces, sabemos que cuando hacemos un corte, porque necesitamos hacer una cirugía, obviamente hay vasos lesionados que se activan con una respuesta natural, que fue la que les expliqué. Yo no les expliqué que nosotros, bueno, en cierta medida les dije que hay productos, pero eso es lo que hace el organismo de forma natural. Intenta parar el sangrado. Cuando para el sangrado, intenta limitar ese proceso y también intenta recuperar el flujo sanguíneo cuando ya el vaso se recuperó. 3 aspectos básicos. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que nosotros podemos hacer para mejorar ese proceso natural, la intervención quirúrgica como tal. Entonces, sabemos que cada lesión vascular genera una respuesta fisiológica normal que puede ser suficiente y no suficiente para contrarrestar el sangrado como tal. Obviamente debemos tener presente que el efecto acumulativo de las pequeñas lesiones también puede generar un sangrado profuso, es decir, sangrados en capa que no sean controlados o que sean demasiado amplios, pueden generar un desbalance en el paciente como tal. Ya les decía que la respuesta fisiológica muchas veces no es suficiente, por eso puede generar consecuencias sistémicas como son taquicardia, taquipnea, mucosas pálidas,
y obviamente el decaimiento del paciente y hasta la muerte. Por eso es que nosotros estamos en esta clase ahora mismo, porque tenemos que aprender cómo nosotros podemos contrarrestar todo ese efecto. Y digamos que el consumo de factores de coagulación, obviamente a medida que el sangrado se va dando de forma natural y no hay ningún tipo de control, a medida que transcurre el tiempo se van agotando tanto los factores de coagulación como la agregación plaquetaria, porque las está perdiendo. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a intervenir de forma oportuna con los diferentes métodos que vamos a ver. Entonces, miren que ya les voy a hablar de hemostasis quirúrgica. Ahorita les estaba hablando de hemostasis natural, ahora sí les voy a hablar. Prácticamente ahora sí empezó la clase. Entonces, obviamente, es el efecto que nosotros aplicamos, digamos, para la supervivencia del paciente y es el resultado de, digamos, de lo que nosotros hacemos realmente. No solo postoperatorio, sino intraoperatorio como tal. ¿Cuál es la necesidad de nosotros hacer hemostasis quirúrgica? Primero, tener un campo quirúrgico seco. Es decir, eso habla mucho de nuestro trabajo como tal. Y nos permite, obviamente, visualizar mucho mejor nuestro campo de acción, es decir, nuestro campo quirúrgico como tal. Ustedes se dieron cuenta en la imagen que puse anteriormente que ustedes prácticamente no distinguen nada. Si no les digo yo que son las carúnculas, yo les aseguro que más de uno no sabía qué era. Entonces, a medida que hay mucho más sangre en el campo operatorio, pues usted anatómicamente no se ubica muy bien. Entonces, eso reduce mucho el riesgo de lesión iatrogénica, ¿cierto? Además de eso, estamos reduciendo el riesgo de infección. Ustedes saben que, como vieron en enfermedades infecciosas, vemos que el agar donde pegan todas las bacterias es el agar sangre. Entonces, a medida que nosotros dejemos cantidades exuberantes de sangre dentro de una cavidad o dentro de una herida, nosotros corremos el riesgo de que las bacterias, obviamente, lleguen ahí y eso actúe como un medio de cultivo que es muy rico el agar, ¿cierto? El agar sangre. El edema postoperatorio, obviamente la salida de todo ese líquido nosotros llamamos cero sanguinolento o muchas veces en el campo le llaman agua sangre, ¿cierto? Es precisamente eso, precisamente por no hacer un buen control del sangrado como tal. Y bueno, obviamente necesitamos hacer una disminución de la pérdida de sangre por todo ese efecto sistémico que ya les acabé de explicar, que puede llevar a la muerte del paciente. Sabemos lo complicado, sobre todo en pequeñas especies, lo difícil que es conseguir donantes de sangre o bancos de sangre. Creo que aquí en Montería no tenemos bancos de sangre. En Medellín sí hay empresas que venden sangre, pero digamos que es complicado en cierta medida la consecución, por ende debemos hacer un buen control hemostático en nuestro procedimiento quirúrgico. Entonces, miren lo que vamos a ver. No es por desanimarlos, pero eso que está en rojo es la verdad. La mayoría de los agentes hemostáticos dependen de la fisiología normal para completar el proceso de sellar el vaso y estabilizar. Digamos que los medicamentos, eso se reduce a los agentes hemostáticos, digamos, medicamentosos, que estimulan, sea la vasoconstricción, sea la agregación plaquetaria, la fibrinólisis. Depende mucho de que las funciones que vimos inicialmente estén bien. Si no, no hay. O sea, usted no va a colocar, me estoy adelantando a la clase, pero usted no va a colocar un medicamento que induzca la agregación plaquetaria y usted las plaquetas las tiene por debajo de 100.000. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que hace esa referencia a ese escrito rojo que está ahí. Entonces, tenemos ciertos inconvenientes, como son lo que les acabo de explicar, y agentes hemostáticos que nosotros usamos en medicina veterinaria se pueden aplicar en pacientes con deficiencia de la coagulación. Digamos que la vitamina K es uno de los que normalmente se usa. Recuerden que la vitamina K en el proceso de coagulación estimula la formación de 4 factores de coagulación. Esos 4 factores de coagulación son la trombina, la protrombina, el factor proacelerina, el factor antihemofílico B
y el factor de Stuart Power, que es el más importante. Entonces, para nosotros poder hacer la aplicación de esos, digamos, de ese medicamento que es la vitamina K, sobre todo la vitamina K1, normalmente debería haber deficiencia. Nosotros deberíamos tener establecido que el paciente tiene una deficiencia en ese aspecto. Y obviamente ya conocemos la importancia de esos 4 factores: protrombina, proacelerina, proconvertina, factor de Stuart Power y el factor antimofílico B, ¿cierto? Que es el factor de Crispman. La importancia que tienen dentro de la cascada de la coagulación. Profe, pero es que yo puedo agregar vitamina K a un paciente que lo voy a castrar mañana. Bueno, si el paciente no tiene deficiencia en la coagulación, deficiencia de esos factores de coagulación, porque el hígado está bien, pues no estás haciendo nada, estás botando la plata. ¿Listo? Pero debemos tener siempre presente que existe un riesgo de hemorragia. Claro que existe un riesgo de hemorragia porque nosotros estamos trabajando con animales vivos, no con cadáveres, ¿cierto? Entonces, dentro de los agentes hemostáticos vamos a trabajar 3 aspectos. Aquellos que reducen el flujo sanguíneo del área afectada, los agentes hemostáticos tópicos y los antifibrinolíticos. Yo necesito medicamentos que eviten la fibrinólisis. ¿Se acuerdan de la fibrinólisis? Espero que sí. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los que reducen el flujo sanguíneo? ¿Para qué se usan? Obviamente, para disminuir el flujo sanguíneo del área, lo que permite la formación y estabilización del coágulo. En este caso, si lo quieren ver relacionándolo con la parte fisiológica, estoy ayudando a ese proceso de vasoconstricción que ya se dio inicialmente de forma natural, ¿cierto? Por ello es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los tiempos de coagulación de los animales. Se habla de forma general que en las pequeñas especies, perros y gatos, normalmente los tiempos de coagulación son de 1 a 5 minutos. Y en grandes animales se habla que son de 15 a 25 minutos, bovinos, equinos en sí. Eso es importante porque usted no se va a alarmar de pronto si un paciente de un caballo, pues de una castración, queda con un goteíto de 15 minuticos, usted, digamos, está bien, 15 minutos, pero si ya usted ve que pasa 1 hora y no coagula, pues preocúpese. Entonces, ¿cuáles son esos factores que nosotros usamos para la reducción del flujo sanguíneo? Tenemos presión o tamponamiento, vasoconstrictores tópicos como la epinefrina, adrenalina y efedrina, que actúan como, recuerden que les expliqué que había 2 maneras como se daba la vasoconstricción refleja por el mismo músculo, la musculatura lisa, y lo otro por por el reflejo simpático de la liberación de estos medicamentos que ustedes están viendo ahí. O sea, de forma natural, nosotros lo vamos a aplicar de forma sintética en el organismo. Y lo otro, el control distante del flujo sanguíneo. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Entonces digamos que la presión y taponamiento, tenemos la aplicación de compresas, ¿cierto? Entonces aplicamos compresas de 2 a 5 minutos realmente, cuando estamos hablando de pequeñas especies, pero esto depende mucho del diámetro del vaso sanguíneo, la presión arterial y la capacidad de coagulación. O sea, el tiempo que yo voy a dejar la compresa o la gasa sobre el vaso sanguíneo depende de esos 3 aspectos que ya vamos viendo. Ahora, si yo tengo un sangrado que después de 5 o 10 minutos que coloqué la mano ahí a presión, no logré controlar, pues ¿qué tiene que hacer? Ya tiene que buscar otro tipo de mecanismo de hemostasis porque ese no funcionó. Entonces ya usted mira si pone una pinza, bueno, lo que vamos a ir viendo realmente, ¿cierto? En ciertos casos graves, como vemos aquí, esta medida de presión o taponamiento se convierte en una medida temporal hasta cuando se haga el tratamiento definitivo. Por ejemplo, lo vemos en las películas, la gente que en las películas, a los chayos, siempre que le meten un balazo, nunca muere, pero ustedes ven que le ponen una compresa, un pedazo de trapo en el hueco, en el orificio donde entró el arma. Ahí lo que están haciendo es una medida temporal. ¿Para qué? Para después llegar a una definitiva, que es la cirugía, el control por medio de pinzas o la sutura, ¿cierto? Pues como si fuera Rambo, le ponen un hierro caliente. Otra manera de generar presión,
de generar presión son digamos, los vendajes compresivos en digamos, en los miembros. Esto lo que genera es el aumento de la presión arterial. Básicamente es lo mismo que levantarle las patas a un perrito para generar un mayor volumen de sangre digamos, en las porciones importantes que son cabeza, corazón, ¿cierto? Entonces se hace una contrapresión externa en los miembros posteriores y digamos que es un método bastante ya rudimentario para el control de la hemostasis o la hemorragia. Lo que se buscaba era precisamente disminuir el flujo sanguíneo en diferentes áreas para mejorar digamos, la función circulatoria de las porciones vitales a costa de una disminución del gasto urinario y un aumento de la presión intraabdominal. Cuando usted aprieta el abdomen, genera una presión intraabdominal y supone que hay un sangrado abdominal, debe cesar, ¿cierto? Porque usted está apretando las vísceras y los vasos en conjunto. Se puede aplicar hasta 4 horas y se va retirando gradualmente de 2 a 4 horas y se va retirando gradualmente de 8 a 12 horas. Como les decía, no es común. Yo tengo años de no verlo y no hacerlo, pero es una medida que ustedes pueden aplicar en ciertos casos, en pequeñas especies, sobre todo en perros pequeños. Otro, bueno, este porque es externo, pero digamos que ustedes pueden hacer también un interno, que es un empaquetamiento. En este caso lo están viendo en una herida. Es una manera de tratar una hemorragia, es decir, la presión que ejerce la compresa o la torunda de algodón genera el cierre de los vasos sanguíneos y por ende le estamos dando la oportunidad a que se dé todo el proceso de coagulación natural. ¿Sí ven? Yo les decía, nosotros tenemos que irnos acompañando del proceso natural. Si el paciente no tiene la suficiente capacidad de generar un coágulo, ¿qué cree que va a pasar? Cuando yo retire la compresa, obviamente el paciente va a seguir sangrando. Y también tenemos la aplicación de vasoconstrictores, ya sea de forma local o sea inyectable. Normalmente la adrenalina se usa para el control de hemorragias de tipo capilares en forma de sábana, ¿cierto? O se puede aplicar, digamos, normalmente no se aplica de forma sistémica. Se aplica en el local donde se supone que está la hemorragia. ¿Para qué? Para mejorar esa vasoconstricción refleja que ya les expliqué al principio. Entonces, hemorragias difusas como epístasis o hemorragias arteriales digamos, por corte de uñas, si se aplican de forma local con una gasa o un algodón empapado y se coloca en el sitio de la lesión, que sea un sitio, pues, digamos, circunscrito, que sea definido, bien. Pero si es una hemorragia general, muy poco se va a hacer. Ahora, usted si coloca adrenalina de forma sistémica, podría aumentar la presión arterial y por tal motivo el sangrado va a aumentar. Entonces hay que tener presente eso. En endoscopio normalmente se usa inyectable por medio de agujas de esclerosis en la región periférica de las úlceras gástricas con el fin de que disminuyan el sangrado, obviamente acompañado de la terapia, digamos, la terapia para evitar como protectores hepáticos, protectores gástricos, ¿cierto? Tipo, o protectores de la mucosa, tipo suclarfato, que es el indicado para las úlceras gástricas. Que si es un coadyuvante, si yo necesito que pare el sangrado, porque el paciente sigue vomitando y además de eso con diarrea por el hierro que tiene la sangre. Y obviamente el paciente se está muriendo porque está perdiendo sangre. Entonces hago la medida que es paro el sangrado por medio de la aguja de esclerosis endoscópica y sigo con el tratamiento para la úlcera como tal. Entonces es una absorción de agentes activos, obviamente tiene efectos vasculares, por eso se recomienda hacerle la aplicación de forma local en el sitio de la lesión. Hay que tener cuidado de no usarlo en regiones terminales, es decir, en uñas, punta de pene, en punta de la cola, porque
que es tan potente la vasoconstricción que los pequeños vasos, las arteriolas, pueden quedar colapsadas y por ende pueden generar una necrosis. Entonces ténganlo presente al momento de usarlo, hay que usarlo con cautela como tal. Otro aspecto dentro de este primer ítem es el control distante de flujo sanguíneo. Entonces aquí tenemos lo que es la compresión o ligadura temporal, ya sea selectiva, arterial o venosa. Entonces tenemos los torniquetes. Y también lo tenemos por medio del pinzamiento. Entonces miren que podemos hacer, ¿qué es lo que más hacemos nosotros en cirugía? Usar las pinzas. Entonces nosotros podremos usar las pinzas hemostáticas, ya sea las pinzas de Kelly, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es como de forma preventiva, si nosotros vamos a hacer por lo menos el abordaje a un lóbulo del hígado, nosotros podemos usar este tipo de pinzas, que son pinzas atraumáticas, o estas pinzas tipo bulldog. Profe, qué pena que lo interrumpa. Yo le veo en la cámara a usted, o sea, yo estoy viendo su cara, ¿sí? Yo no estoy viendo una presentación, no sé si a los demás les saqué igual. ¿En serio? No, se ve la presentación. Sí, se ve la presentación, sí. Sino que tiene el perfil del profe que tienes primero. No, Es que me estás viendo la cara, amigo. se Tienes ve que la cambiar presentación, pero si le das a la barra de abajo que tiene los 4 cuadritos, ahí te permite cambiar la visualización. Pero se ve la presentación perfectamente, profe. Ah, listo, bueno, gracias, pensé que, bueno. O sea, que llevas hora y media viéndome ahí. No, ahorita hace como unos 5 minutos porque se cambió. Listo. Entonces les estaba explicando que nosotros podemos usar este tipo de pinzas, nuevamente Satinsky, ángulo recto, pero si se dan cuenta, lo van a comparar cuando vemos la clase de instrumentación. Esto tiene las láminas longitudinales, es decir, en el mismo sentido de las mandíbulas. Eso le provee esa propiedad de ser atraumática, ¿cierto? También tenemos otro tipo de torniquetes que es como el de Rummel, que ya se los voy a enseñar ahorita, que se usa para hacer hemóstasis temporales en órganos parenquimatosos o para parar hemorragias abdominales que vengan de lo que es las aortas abdominales. O del hígado también se puede. Listo. ¿Qué cosas importantes tienen que tener presente? Son temporales, ¿cierto? Temporal. Usted no le puede dar una pinza a un paciente toda la vida. Usted tiene que para la hemorragia con la pinza o con el torno, o va a extirpar el órgano y posteriormente tiene que liberarlo, ¿cierto? También depende mucho del órgano. Hay órganos que no se van a dejar extirpar y si se extirpa se muere el paciente, no sé, el corazón, el páncreas. No hay manera de que ustedes puedan hacer la extirpación de ese tipo de órganos como tal. Bien, para ello es importante que ustedes tengan presente que tenemos tiempos en los cuales nosotros podemos aplicar este tipo de torniquete. Entonces, las ligaduras temporales, digamos, miren que por lo menos en la aorta torácica puede ser de 5 a 10 minutos, ¿cierto? La arteria hepática 30 minutos, la arteria esplénica unos 15 a 20 minutos. Entonces fíjense que la mayoría no superan los 30 minutos, sobre todo nosotros hacemos mucho los torniquetes. Cuando vamos a hacer algún tipo de nefrotomía, es decir, incidir el riñón para poder sacar un cálculo a nivel de la pelvis renal cuando son muy grandes. Entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos un torniquete, sea de Rummel, o colocamos unas pinzas bulldog en la arteria renal y en la vena renal. Y miren que no debemos demorarnos más de 30 minutos para hacer la extracción y la sutura de la cápsula renal como tal, ¿cierto? Y bueno, ahí le pueden tomar imágenes a esto para que lo tengan siempre presente. Bueno, en esta otra imagen les estoy mostrando los vasos que se pueden ocluir y lo que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, miren la de la vena cava. Yo puedo ocluir la vena cava para hacer una adrenalectomía, ¿cierto? Recuerden que la adrenalectomía, sobre todo la del lado derecho,
Sí, la del lado, ahí me ubico yo. Sí, la del lado izquierdo está, la del lado derecho está muy pegada, la del lado derecho está muy pegada a la cava. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de colapsar la vena, obviamente la extirpación digamos, la disensión la podría hacer uno más confiado. No es común. Nosotros hacemos la adrenalectomía con la vena cava pues bombeando ahí sin problema. Pero son alternativas, ¿cierto? Denme un segundito, un momentito que me está llamando mi papá. Padre. Papi, estoy en clase. Sí, por favor. Yo te devuelvo la llamada. Bien. Bien, y entonces así. Bendito sea Dios. Espera un momento. Aló. Aló. Bien. Entonces, digamos que ahí tenemos varios ejemplos en los cuales nosotros podemos aplicar este tipo de técnicas como tal, obviamente teniendo presente qué queremos hacer, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar un video de cómo se hace el torniquete de Rummel. Vamos a quitarle el sonido, les voy a explicar. El torniquete de Rummel es, digamos, en la maniobra, yo creo que nos sirve para cuando hacemos los que hacen cirugía de alta complejidad, de control de daño, de alta complejidad en cirugía digestiva torácica, es la que nos salva la vida, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que vamos a pasar una fita de umbilical, un hilo umbilical. Miren que es una banda realmente de algodón. ¿Por qué se recomienda con una banda de algodón? Porque no genera un traumatismo sobre un vaso sanguíneo. A eso, obviamente, esa fita umbilical la vamos a meter por medio de un fragmento de látex. Puede ser un tubo endotraqueal pequeño. ¿Cierto? Ahí les mostraron una manera muy fácil de pasarlo, ¿cierto? Y ustedes lo que hacen es que ahí colocan una pinza en esta posición. Bueno, espere, yo lo retrocedo un tricito. Ya ustedes aquí colocan una pinza para generar presión por medio del tubo. Ustedes aprietan la porción del tubo de látex sobre el vaso que viene siendo este trocar que están colocando aquí, y ustedes colocan una pinza. Entonces el vaso se ocluye por la presión que ejerce el caucho sobre el vaso, pero por medio de esta pinza, ¿cierto? Bueno, aquí se los voy a mostrar por medio de una cirugía laparoscópica, que es lo que nuevamente yo hago. Entonces vemos que ya el torniquete está puesto. Miren que aquí está la fita umbilical y ahí le están colocando los hemolock, que viene siendo igual a la pinza. Eso igual es momentáneo. Y ese hemolock o ese ganchito es quien aprieta el tubo para que ocluya el vaso que está allá en el fondo, ¿cierto? Bueno. Ahora, ustedes dirán, pero es que no es el único torniquete. Claro que no. Esos son, digamos, los más especializados, por decir así, de Rummel, o las pinzas de Bulldog, o los Satinski, el de Rummel. Y tenemos los torniquetes convencionales que se usan para el control de hemorragias o de forma preventiva en extremidades. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debe cumplir siempre una premisa. El torniquete convencional se debe hacer sobre superficies que tengan en su profundidad una estructura ósea o dura. Entonces usted enseguida se preguntará, profe, pero esto que está aquí es una cola. La cola lo cumple porque tiene un tejido blando adyacente y por dentro van las vértebras con oxígeno. Pero esto, profe, que usted me está mostrando acá es un prepucio. El prepucio no tiene una estructura por dentro dura. Entonces, en este caso se usa, no se incluye el pene, porque obviamente podemos lesionar el pene con este torniquete, pero usted puede meter un tubo de PVC. Y ese tubo de PVC
le mejora ese aspecto, esa premisa que se necesita para los torniquetes como tal, ¿oyeron? Entonces, dentro de los torniquetes convencionales, podemos usarlos con vendaje ancho y apretados en proximal, donde nosotros vamos a realizar la cirugía. Digamos que es bien, este torniquete es bien, pero digamos que cuando vamos a hacer la cirugía, nosotros nos encontramos con un sangrado. A diferencia de otro tipo de torniquetes, como son el de Smarsh, que lo que hacen tiene el mismo efecto que vimos anteriormente, pero este torniquete, por medio de esta banda de Smarsh, lo que hace es que empieza a recoger la sangre desde la punta del pie hasta el local donde yo deje el torniquete. Es decir, que cuando yo voy a incidir este miembro, el paciente no sangra, nada. ¿Por qué? Porque no tiene sangre. ¿Cómo se hace eso? Repito, se empieza el vendaje desde la punta del dedo, se le deja suelto digamos, la punta de la venda y se aprieta, 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 se aprieta. Y aquí, si yo voy a amarrarlo aquí, ya yo puedo soltar el resto. Le doy la vuelta, lo suelto y ya queda, él debe quedar apretado en la última vuelta que usted le dio. Y obviamente el miembro está completamente blanco. ¿Qué problemas tiene? Que digamos que lo que es una ventaja para uno es una desventaja para otro. La ventaja está en que no sangra nada, eso está blanquito. Pero el problema está en que usted podría identificar, usted de pronto no podría distinguir entre un vaso sanguíneo y un nervio, entonces de pronto usted puede cortar lo que no debería. O sea, usted entra muy confiado. Entonces digamos que a mí particularmente me gustan estos torniquetes porque listo, el paciente sangra un poquito y usted se ubica anatómicamente, pero no tiene ese riesgo que veíamos con respecto al vendaje de Smarsh. Bien, ahora miremos los hemostáticos tópicos. Entonces, dentro de los hemostáticos tópicos, nosotros podemos dividir en aquellos agentes hemostáticos mecánicos, en aquellos que son activos, en aquellos que son incluso mixtos, porque pueden ser mixtos, y aquellos que son selladores hemostáticos, ¿cierto? Entonces, miremos los mecánicos como tal. ¿Cuáles son los agentes mecánicos? Están la gelatina, el colágeno, la celulosa regenerada oxidada y el MAX, ¿cierto? Digamos que en sus propiedades, yo sé que se lo van a aprender muy fácil porque no se necesita saberse todo eso que está ahí. Cuando nosotros hablamos de mecánico es que tiene un efecto solo de tapón. Entonces ustedes, no sé si alguno de los que están ahí alguna vez ha castrado un caballo y le han mandado a buscar ceniza. Búscame ceniza, búscame café. Entonces, el efecto que tienen esos accesorios que les estoy mencionando es un efecto mecánico. Lo que sucede es que no son biocompatibles, es decir, no están estudiados para la aplicación, no está estudiado el efecto que genera la aplicación de esos compuestos en esa situación, ¿cierto? Profe, eso quiere decir que es muy similar. Yo podría considerar un agente hemostático mecánico la gasa. La gasa es un efecto mecánico de hemóstasis, pero no es un agente, porque no es un líquido, no es algo para aplicar. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que no me lo vayan a confundir. Y lo otro es que estos compuestos no se retiran. Entonces, dígame si usted va a dejarle esa bola de barro o de café allá adentro al paciente. No. Entonces, por eso les decía, no son biocompatibles. La mayoría de estos son absorbibles. Entonces, tenemos la gelatina, que normalmente es derivado digamos, de los porcinos. Viene en polvo, en espuma, como vemos aquí, es como una almohadita. Y como les decía, la mayoría de ellos son mecánicos, pero cuando se le agregan sustancias que generen la agregación plaquetaria, por lo menos como la trombina, que es un procoagulante, entonces se convierte en ¿qué? En un agente activo. Entonces, mire, vean, no solo si viene combinado con trombina procoagulante, no solo tiene el efecto mecánico de parar la hemorragia, sino que está induciendo la agregación plaquetaria, como ya lo vimos, ¿cierto?
Bueno, básicamente se hincha o se agranda con el contacto con la sangre y miren que se estabiliza muy bien en la matriz precisamente por la espuma que tiene, digamos, por esa capacidad que tiene, por todas esas hebras que tiene. No promueve la agregación plaquetaria, pero cuando viene combinada con trombina genera una mejor coagulación, ¿cierto? Ya esto de salida les dice que hay compuestos agentes que pueden traer agregadores plaquetarios, claro que sí. El colágeno bovino obviamente puede venir en láminas o microfibrilar, es decir, también puede venir incluso en espuma, como lo estamos viendo aquí. Tiene un efecto netamente mecánico, mejora la respuesta plaquetaria, pero no tiene un agregador plaquetario, ¿oyeron? Para que no lo confundan. ¿Por qué mejora la agregación plaquetaria? Porque la superficie porosa mejora a que se queden las plaquetas y sufran la metamorfosis viscosa en el producto como tal. Tiene una característica, es que se puede usar en procesos infecciosos, es decir, no tiene ningún inconveniente. Muchos de estos compuestos no se pueden colocar en superficies que estén contaminadas. Y es más eficaz que la gelatina, pero obviamente es más costoso. Y tenemos la celulosa regenerada oxidada, que digamos que es la más comercial. De hecho, en la universidad tenemos celulosa regenerada oxidada. La mayoría se usa cuando uno la usa en forma de láminas es porque normalmente la usan en cirugía laparoscópica. Pero cuando la usa uno en forma de esponja, normalmente se usa más en cirugía abierta. En la universidad, quien quiera conocerla puede acercarse a la farmacia que ya hay en forma de espuma, porque normalmente nosotros hacemos en cirugía abierta. Entonces, digamos, cosas por destacar cuando se adhiere a la superficie de la hemorragia, obviamente se convierte en una barrera mecánica porque se vuelve viscosa, se vuelve densa, mecánico, ¿oyeron? Obviamente es absorbible, tiene en un ambiente ácido inactiva la protrombina, entonces ojo con las infecciones, no se debería colocar en procesos infecciosos como tal. Y miren que induce la formación de granuloma. Entonces, en este caso, cuando se dé digamos, nosotros no la retiramos, el fabricante indica que se debería retirar. ¿Por qué? Porque normalmente puede generar granuloma. Nosotros la dejamos básicamente. Ella es absorbible porque recuerden que es de origen natural. Más sin embargo, se recomienda el retiro por la formación de granuloma. Más o menos es esto lo que van a ver. Entonces, es el más común realmente. Lo que les decía, nosotros en cirugía laparoscópica lo usamos en forma laminar, pero es la misma cosa cuando lo hacemos en forma de espuma. Uno corta el pedazo que uno necesita. ¿Por qué les decía yo que nosotros no lo retiramos? Porque nosotros lo usamos en cirugía laparoscópica. Eso que están viendo es el trocar por donde va a entrar la pinza. La pinza entra por ese trocar de 12 milímetros, entra y entra allá adentro. ¿Listo? Entonces se busca el lugar donde está la hemorragia. Y miren que él empieza, apenas coge contacto con la sangre, se empieza a pegar. Eso que están viendo ahí es un bypass gástrico, ahí ya se le hizo un corte al estómago, entonces le están colocando el hemostático sobre la curvatura mayor del estómago que ya se cortó. Ahí le colocaron otro. Eso es un cristiano hierro, eso no es un animal. Dicen que la fascia del peritoneo parietal es bastante amarillo. Los animales no tienen esa característica.
Bien, tenemos otros que son, digamos, menos, pues igual es importante que lo sepan, pero son menos utilizados porque son súper costosos y la mayoría son usados para heridas de arma de fuego. Entonces, perlas, esferas de polisacáridos, son almidones, ¿cierto? Que es básicamente lo que hace es que cuando almidón deshidratado, que básicamente cuando entran en contacto con el agua o con la sangre, obviamente se hidratan y generan presión como tal, ¿cierto? Miren que aumenta hasta 500 veces el tamaño. Por eso no se recomienda usarlo en espacios confinados, es decir, para el cerebro. ¿Por qué? Porque obviamente generaría un problema adicional. Entonces se usa en heridas, sobre todo por arma de fuego como tal. O heridas que sean de los miembros, pero que sean profundas, donde no tenga esa, digamos, esa contraindicación que les acabo de explicar. Porque en el cerebro se dan hemorragias capilares que normalmente se necesitan este tipo de hemostáticos. Por lo menos se colocan la celulosa regenerada, pero este no, porque este lo que hace es como de tamaño, se esponja como tal. Bueno, la cera para hueso es un tipo de hemostático que se usa para la hemorragia de la médula como tal. Entonces nosotros hacemos cortes, es decir, hacemos amputaciones de un paciente que requiere la extracción de ese fragmento por una neoformación, un osteosarcoma o precisamente un trauma como tal. Cuando nosotros realizamos el corte de hueso, una manera fácil de parar la hemorragia del canal medular es aplicando la cera para hueso, que no es más que parafina o palmito de isopropilol, ¿cierto? Es como si fuera vela. Ustedes vieron la vela así blandita, y ustedes lo que hacen es que la ponen en el fragmento que está lesionado y obviamente paran la hemorragia ósea como tal. Entonces, este es de uso exclusivo para hueso. El ostene, bueno, es otro que se usa, bueno, se puede usar en diferentes superficies. Sobre todo es como la competencia de la cera para hueso. No tienen ningún tipo de, digamos, son netamente mecánicos, no tienen ningún tipo de compuesto que induzca la agregación plaquetaria o la coagulación como de digamos, todo ese mecanismo coagulatorio que vimos, nada, mecánico. Tiene que ser en superficies óseas. Este se puede usar en otra superficie, pero tiene que ser superficies óseas porque por la forma como es, que es un copolímero, es mucho más fácil que se adhiera a las trabéculas óseas de la médula que a otras superficies de tejido blando. Por eso ustedes nunca van a encontrar cera. Voy a para una hemorragia con cera para hueso en un músculo, no, porque se desliza, porque es más consistente. Ahora vamos a ver los agentes hemostáticos activos. Entonces, aquí es donde yo voy a ver si ustedes, digamos, como vieron como vimos nosotros la cascada de coagulación, el mecanismo, cómo sea la cascada de coagulación, es muy fácil para ustedes entender dónde actúan esos agentes hemostáticos activos. Entonces, esos agentes hemostáticos activos, obviamente, activan el proceso natural de la hemóstasis, que ya lo vimos, ¿cierto? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen problemas en las plaquetas. Entonces estoy hablando de la coagulación como tal desde el punto de vista enzimático, ¿cierto? Y esto también se los expliqué, pueden venir combinados, o sea, pueden ser mecánicos y activos. Y les mostré primero, recuerda el primero que les mostré, que les decía, se puede combinar con trombina. Ese era uno mixto. Bien, entonces nuevamente los que tenemos son los que tienen trombina o alginatos que inducen la coagulación. Entonces, la trombina como tal es un agente hemostático activo. Obviamente se vende disponible de bovinos, incluso humanos y o combinados. Obviamente lo que hace, la función que hace la trombina, ya ustedes recuerdan, es desdoblar el fibrinógeno para crear las fibrinas y posteriormente activar también el factor estabilizador del coágulo
y generar un coágulo firme como tal, ¿cierto? Digamos que en cierta medida podría, en el caso que se usen altas cantidades, podría generar coagulopatía, porque se pueden desarrollar anticuerpos contra el medicamento, pero no, digamos que no es el caso, porque nosotros usamos pequeñas cantidades realmente. Y miren que se deben reconstituir antes, precisamente por lo que hablábamos. Recuerden que si entran en contacto con otros agentes, pues pueden inducir, o puede dañar, si puede inducir la agregación, la coagulación en el sitio, pues en el contacto con el medicamento, ¿cierto? Y recuerden que se puede combinar, es decir, él viene combinado con otros agentes mecánicos hemostáticos como tal, ¿cierto? Los alginatos tienen, digamos que tienen la misma propiedad, son polisacáridos aniónicos, en este caso derivan de las algas como tal, y miren que básicamente lo que tiene son iones de calcio y sodio, y ustedes entienden en dónde entra el calcio en la cascada de la coagulación. ¿Se acuerdan nosotros hablábamos de un factor activador de protrombina? Recuerden que ahí se conjugaban diferentes enzimas y entre ellas estaba el calcio. Entonces, digamos que ahí es donde entra el alginato como tal a jugar el papel o activo como tal en la activación del activador de protrombina, ¿cierto? No sé si lo recuerdan. Entonces se usa básicamente para sangrados leves, porque aquí estamos agregando calcio. También he visto que en el campo la gente usa como hemostático el calcio. El calcio tiene sentido el uso en un paciente que tenga un sangrado profuso, ¿cierto? Por la explicación que ya les di de forma inicial. No se deben usar de forma intracavitaria, es decir, ni en tórax ni abdomen, sino de forma superficial como tal, ¿cierto? Por tal motivo debe retirarse, porque no es absorbible, ya que está hecho a base de, digamos, de salinatos, entonces debería retirarse como tal. Y por último tenemos los ayudadores hemostáticos, es decir, son, digamos que son básicamente selladores vasculares naturales. No trabajan con electricidad como tal, es decir, sea un tipo sellador vascular avanzado como tal, no. Estamos hablando de agentes, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos la fibrina. Obviamente, cuando estamos agregando la fibrina, estamos agregando el producto final de la coagulación. Entonces, básicamente estamos haciendo un trabajo que debía hacer el organismo. Entonces, con los otros medicamentos estamos actuando como precursores. En este caso, nosotros estamos entregando el producto como tal, ¿cierto? Bueno, lo que sí les digo es que son súper costosos. Entonces, deben tener presente que, bueno, si esto se va a usar, obviamente porque yo voy a entrar a hacer una cirugía bastante complicada, ¿cierto? Entonces, dentro de eso tenemos el COSEL. Se usan básicamente, también se usan mucho para la guerra, porque son de fácil aplicación. Se dan cuenta que se usa con jeringa, entonces son polímeros de polietilenglicol, y básicamente lo que forma son geles que permiten precisamente que se unan todas esas enzimas que se desdoblan en la agregación plaquetaria, en la coagulación, y inducen el mejoramiento de la captación de todos esos factores de coagulación. Ahí tienen diferentes marcas. Duracell, se absorbe de 4 a 8 semanas. Ojo que no debe relacionarse con estructuras vitales o espacios combinados, porque de una u otra manera también se inflama o se hidrata, y al hidratarse pues no se debería usar en estructuras que sean cavitarias como el cerebro como tal. Entonces ya saben que al igual que el anterior que veíamos,
no se deberían usar en estructuras huecas como cavernosas como el cráneo como tal. Esto es lo que no se debería hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se esponja, y al esponjarse, pues recuerden que si un paciente pierde el cráneo, pues normalmente aquí se coloca una platina, entonces al estar confinado, pues puede generar eso. Entonces, si usted lo quisiera usar, tiene que colocarlo, esperar que coagule y retirarlo. ¿Listo? Entonces, miren que todas estas son imágenes del cerebro precisamente para que ustedes no lo pierdan de vista. Miren cómo aquí se separa la dura madre y aquí encontraron la lesión cerebral, ¿cierto? Los antifibrinolíticos, esto también creo que se los di en su momento para que no se les olvidara en qué momento actuaba. Miren que la fibrinólisis es la secuencia de la formación del coágulo, ¿cierto? Se necesita desdoblar ese coágulo para que dé paso a la sangre. Entonces, yo necesito un medicamento que me permita que dure mucho más ese coágulo ahí porque el paciente está sangrando. Entonces, ahí es donde entra el ácido tranexámico. Yo sé que las mujeres lo conocen porque muchos, bueno, de pronto tiene algún familiar que estuvo embarazado y con mucho sangrado. Eso es lo que le mandan a las mujeres postparto para evitar el sangrado. O a aquellas mujeres que son muy abundantes se les manda el ácido tranexámico. Nosotros también lo usamos en veterinaria precisamente para efectos hemostáticos, pero teniendo en cuenta la función como tal. Miren, entonces los otros que hemos visto, unos mejoran la agregación plaquetaria, otros facilitan lo que es la cascada de la coagulación. Lo que facilita o lo que evita es que se destruya ese coágulo para que perdure un poco más, entonces bloquea precisamente el efecto de la fibrinólisis, ¿cierto? Al hacer ¿qué? ¿Cuál es la función básicamente? Bloquear obviamente la acción del plasminógeno, que ya sabemos que es quien activa la plasmina y la plasmina es la que desdobla esas fibras a la fibrina como tal, ¿cierto? Entonces la atropina, aprotinina es otro medicamento que tiene esa función. Normalmente no se usa en medicina veterinaria, aunque hay medicamentos como la aproteonina sintética y bovina, que es la que se usa en veterinaria. Es supremamente costoso y en Colombia no está registrada por el ICA. Entonces nosotros no lo vamos a tener por aquí. Este tampoco está disponible para uso veterinario, pero nosotros usamos el de humano, ¿cierto? A dosis de 15 a 25 miligramos por kilogramo. Se supone que en perros sí se ha estudiado y digamos que el efecto puede durar hasta 24 horas, entonces se puede repetir por 3-4 días dependiendo el tiempo de sangrado. Incluso se puede acortar, se puede usar cada 12 horas. Miren que no afecta el número de plaquetas ni los tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque él no actúa en esas dos fases, él actúa en la fase de fibrinólisis. Entonces tenganlo presente, ¿cierto? En muchos cursos de recovery, normalmente es lo que están mandando para hemorragias incontrolables. Nosotros normalmente usamos otros medicamentos, o sea, vamos agotando las existencias hasta llegar al ácido tranexámico, ¿cierto? Otros productos, misceláneos, está la desmopresina, que se puede usar en pacientes con deficiencia de factor de von Willebrand. Recuerden que el factor de von Willebrand siempre necesita de factor antihemofílico A para que se dé una muy buena agregación plaquetaria. Entonces, yo no podría usar la desmopresina en pacientes que tengan problemas de plaquetarios porque no va a actuar, ¿cierto? En este caso, la desmopresina estimula la liberación del factor de von Willebrand que está en la mayoría de los tejidos, sobre todo en el colágeno endotelial, y el factor antihemofílico A, ¿cierto?, de las células endoteliales. Entonces ya saben que la desmopresina, si el paciente tiene problemas plaquetarios, no sirve. Al igual que este es muy famoso, el etancilato. El etancilato mejora la adherencia y la agregación plaquetaria. Si usted tiene un paciente que tiene una disminución en las plaquetas, no es efectivo que usted use el quercetol, ¿cierto? Ese es el nombre comercial, realmente es etancilato.
Ahí les dejo las dosis, aquí les dejo los miligramos que viene, ¿cierto? Y se puede aplicar hasta 30 minutos antes del procedimiento quirúrgico para inducir una agregación plaquetaria efectiva, siempre y cuando el paciente no tenga trombocitopenia, ¿oyeron? Entonces se puede aplicar como dosis única o se puede aplicar cada 6 horas un 50% de la dosis en caso de que el paciente esté sangrando hasta que ya el paciente salga del proceso hemorrágico. Entonces, miren que les he dado diferentes alternativas para que tratemos las hemorragias en diferentes puntos o teniendo en cuenta el proceso de hemóstasis natural que nosotros llevamos a cabo, ¿cierto? Hay otros polímeros que, bueno, se los voy a mencionar, pero realmente no se usan en medicina veterinaria. Ahí tenemos polímeros hemostáticos o minerales que se usan también en lo que es la medicina militar. Hay unos tienen efectos netamente mecánicos, como el PET-CLOT, ¿cierto? Hay otros que tienen efectos tanto mecánicos como activos. Bueno, la verdad es que son muy poco conocidos en el ámbito veterinario porque no se usa. Y sobre todo aquí en Colombia por la disponibilidad y sobre todo por los permisos como tal. Entonces miren que ahí tenemos un sangrado que es capilar. ¿Por qué es capilar? Porque es en capa. Ustedes ven que es una capa y miren que ahí se está aplicando el PET-CLOT. Más de uno se debe estar mordiendo los labios por preguntar por el cloruro de hierro o por el formol, ¿o no? Ahí se hidrata un poco para que se distienda, para que se hidrate. Pues eso no fue inmediatamente, eso tuvo que haber durado por ahí unos 5 a 10 minuticos ahí, ¿cierto? El quitosano también tiene, digamos que la misma capacidad de anterior. Igual se usa en medicina militar. En este caso es un carbohidrato biodegradable. Tiene propiedades básicamente mecánicas. Perdón. Miremos esto. Propiedades netamente mecánicas, y una vez en contacto con el fluido, obviamente también se distiende. Siempre he pensado que una de las causas por la cual nosotros no usamos este tipo de hemostáticos es precisamente porque nosotros muy rara vez tenemos este tipo de pacientes. Yo en mi poco periodo de, digamos, pocos años que tengo de experiencia, solo he atendido un paciente por lesión por arma de fuego, y básicamente era una fractura como tal, un manejo de herida convencional y una fractura. Pero digamos que no tenemos este efecto cinematográfico. Bueno, digo cinematográfico porque siempre lo vemos en las películas, muy rara vez los tenemos, ¿cierto? Bien, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Nada, bueno, entonces vean, digamos que hay una cosa que no es que me lo haya volado, sino que se los mencioné, pero normalmente lo ondeo mucho más cuando hablo en la instrumentación, son el uso de las pinzas. Entonces, eso digamos que lo vamos a ver mucho, digamos, con más detalle cuando hablemos de las pinzas como tal. Cómo se usan las pinzas hemostáticas, porque allá les muestro las diferentes pinzas hemostáticas y les muestro cómo se deberían usar, cómo se agarran,
pero las pinzas hemostáticas entran aquí dentro del control distante de la hemorragia, ¿cierto? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Todo claro como el caño de Verástegui. Ah, sí. Puede participar como una... Pueden participar... Ah, sí. Hasta el momento, sí. Bueno, listo, muchachos. Entonces quedamos así. Creo que con el profe Mastovi tienen clase a las 10 de la mañana. Entonces les quedan 40 minuticos para que descansen, tomen algo. Sí, Dabel. Sí, la profe Diana les pasa la grabación de la clase. No hay problema. Quedamos así entonces. Feliz día. Chao. Gracias, igualmente, bro.